Escuchas Radio Cristiana en Línea. Música que te da paz. www.radiocristianaenlinea.com. Transmitiendo las 24 horas del día y los 365 días del año. La palabra, el gozo, la paz y el amor de Dios. Radio Cristiana en Línea. Encuéntranos también en TuneIn como Radio Cristiana en Línea y en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Radio Cristiana en Línea. Música que te da paz. Excelente tarde, Dios los bendiga a todos. Yo soy el pastor Víctor Castelo. Estamos al aire, estamos en tu programa favorito, Camino a la Verdad. Aquí tengo unos invitados. Quiero que te presentes, por favor, Samuel. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Mi nombre es Samuel Gómez. ¿Dónde has estado trabajando, amigo? Estamos desde hace prácticamente 10 años como directores de Instituto Bíblico. Perfecto. Junto con mi esposa y como profesor también. Eso. ¿Te puedes presentar, por favor? Buenas tardes, soy Erendira Gómez y hemos estado también trabajando, coordinando a los edecanes, también entregando la Cena del Señor, cursos de verano para niños también, gracias a Dios. Becky. Buenas tardes, mi nombre es Rebeca. Y también hemos estado trabajando en cursos bíblicos, tanto para niños, adolescentes y también a veces para adultos. Amigo. Hola, soy Isaac Gómez y también he trabajado junto con mi familia en los cursos bíblicos. Gracias a Dios yo tengo la dicha, la fortuna de conocer esta familia en Cristo Jesús, una familia muy preparada, una familia que yo le he dicho a mi amigo Samuel que su amistad, su trayectoria, simplemente el verlo y compartir, es una persona preparada en Cristo Jesús para honra y gloria de nuestro Señor. Vamos a iniciar de lleno a nuestro programa y esto es incredulidad. La incredulidad es todo lo contrario a la fe. Yo quiero que tú nos digas, Samuel, lo que Dios puso en tu corazón para todo nuestro auditorio. Pensando precisamente en el tema cuando me hacías la invitación, platicando con el Señor, me ponía a pensar en el concepto de incredulidad y tratando de abarcar el tema hacia nosotros mismos como cristianos, como hijos de Dios. Claro. Hay ocasiones en las que, como todos, tenemos algunas situaciones complicadas en nuestra vida, alguna enfermedad, alguna situación difícil, inesperada incluso, en la que no estábamos preparados. Sin embargo, en ocasiones, aún como hijos de Dios, tenemos la tendencia en cierto momento a dudar un poquito. Y pensando en ello, platicando con el Señor, encontré un versículo en el libro de Hechos, sí. Capítulo 3, versículo 16, y quiero leer y sobre esta base partir para explicarlo. Hechos 3:16 dice: y por la fe, precisamente hablando de incredulidad y que es todo lo contrario a la fe, por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Voy a explicar un poquito. El contexto es el milagro que hace Pedro al levantar a un cojo en el nombre de Jesús cuando éste está pidiendo limosna sentado fuera de la puerta del templo. Pedro voltea a verlo y le dice: no tengo oro, no tengo lo que tú me estás pidiendo, sin embargo lo que tengo, lo que yo he recibido, yo te lo doy. Lo toma de la mano, lo sujeta fuertemente y le dice: levántate. En ese momento este hombre se levanta y entra con Pedro y con Juan adorando al Señor al templo. Y todos los que habían conocido a este paralítico que pedía limosna fuera del templo quedaron asombrados. Y cuando le empiezan a cuestionar a Pedro y cuando entre ellos empiezan a murmurar, Pedro comienza a decir estas palabras, y precisamente el versículo 16 en el que acabo de leer es donde dice que por la fe en su nombre, obviamente la fe en el nombre de Cristo Jesús. Nuestra fe no está basada en nuestra emoción, nuestra fe no está basada en lo que creemos, más bien en lo que vemos, en lo que observamos. Nuestra fe no está en las noticias, nuestra fe está en la fe del nombre de Cristo Jesús, que es Amén. El nombre que es sobre todo nombre. Amén. Dice el versículo 16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis, es decir, al paralítico,
a este que ustedes ven y conocen, el Señor Jesús le ha confirmado su nombre. Es decir, cuando nosotros actuamos en fe, nosotros estamos actuando en el nombre de Jesús. Estamos tomando de su fe, estamos apoyándonos, por así decirlo, en su nombre, el cual, insisto, es el nombre sobre todo nombre, y estamos usando de su fe para que nosotros fortalezcamos la nuestra. Por eso es que esta palabra dice que Él, es decir, el Señor Jesús, le ha confirmado su nombre. Cada vez que nosotros actuamos en fe, cada vez que nosotros le creemos al Señor, cada vez que nosotros encontramos una promesa del Señor en su palabra y la hacemos nuestra, aun cuando estemos en situaciones difíciles y todo esté nublado y gris y oscuro, nosotros, al creer en la fe que es en nuestro Señor Jesús, estamos honrando su nombre, estamos alabando su nombre. Y después termina Pedro aquí en el versículo 16, y la fe que es por Él, es decir, por el Señor Jesús, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Gloria a Dios. Es una parte de los cristianos, o nuestro avanzar en Cristo Jesús, un poquito difícil, ¿no lo crees, Erendira? Sí, claro, y ¿sabes qué? Es muy interesante ver que en ocasiones nosotros invalidamos el pacto que hace el Señor con nosotros. La palabra de Dios dice que Él va a estar siempre con nosotros. Pero cuando nosotros cabe la duda, o cuando nosotros dejamos en la iglesia que entre pues toda esa... lo que cree el mundo, toda esa incredulidad que ellos traen, entonces nosotros mismos nos alejamos de ese pacto que el Señor hizo. Entonces eso sí es muy, muy delicado, porque el Señor siempre va a estar, siempre ha sido fiel y lo dice su palabra, Él va a permanecer fiel. Pero cuando un hijo de Dios empieza a contaminarse con el mundo, empieza a escuchar de más noticias o a creer más en la nota roja, es cuando se vuelve peligroso para un hijo de Dios. El Señor no se va a alejar. Pero uno no debe dejar de creer, no debe dejar la palabra de Dios. Definitivamente debemos estar creyendo, haciendo vivo ese creer, no solamente de palabra, sino vivirlo a fondo. Yo te creo, Dios, y yo voy a vivir creyendo, porque a veces decimos, sí te creo, pero solamente eso pasa de dicho, y eso no debe ser así. Toda la palabra de Dios debe practicarse, y mucho más la fe. La fe es la oportunidad de responderle al Señor con su fidelidad. Señor, te respondo también con mi fe, te respondo también con tu amor que te has entregado a mí, porque también eso es fe. No te creas, yo creo que la iglesia debe estar muy despierta, debe estar muy animada cada día más en la fe, en creer, en poner en la práctica las promesas, en también memorizarlas, ¿por qué no? Porque en un momento, como decía mi esposo, viene alguna prueba, viene alguna situación y te sirve mucho tener un versículo bíblico en el cual tú te apoyes. Claro, me llama mucho la atención porque viene la familia completa. Yo quiero decirte o preguntarte muy directo, Isaac, tienes buenos padres, tienes buenos mentores, ¿sí? Ellos han trabajado la fe. ¿Tú qué puedes decir? ¿Cómo va tu fe? Porque la fe es personal también. Mi fe, bueno, lo personal. Sí. De hecho, es algo que yo me he preguntado. Sí, amigo. Sobre, por ejemplo, los dones. Cierto. Yo creo que mi fe. No creo tener el don de fe. Ajá. Porque esa es mi duda. Sí. Yo, no importa lo que pase, no importa lo que he visto o todo de lo que me entere aquí en este mundo, sí. Pero yo no dejo de dudar. Yo sé que existe Dios. Uh-huh. Tal vez no lo podemos, no lo enseñamos tan bien en las iglesias, tal vez no sabemos interpretarlo o enseñarlo, sí. Pero no me cabe duda que existe Dios. Gloria a Dios. Fíjate que es bien importante esto, ¿no crees, Becky? Porque tú te puedes rodear de personas que pueden estar predicando, pueden ser pastores, pero hay algo que a nosotros nos llama la atención. Nosotros observamos de las demás personas. Ahorita tu hermano Isaac estaba hablando perfectamente que bueno, tal vez yo no tengo el don de fe, pero yo creo que existe Dios. ¿Qué nos puedes decir de lo que tú personalmente has experimentado a través de la fe? Ok,
que yo he experimentado que Dios sigue siendo fiel, que a pesar de cualquier circunstancia que podamos ver, cualquier problema que pase en el país, lo que está pasando con Estados Unidos y todo esto, sí me llegaba a preocupar. Yo preguntaba, ¿no? Les preguntaba a mis padres en la escuela como de, ¿no tienen miedo? Y me decían como de, sí, no inventes, ¿qué va a ser de nosotros? Y cuando me puse a pensar, yo dije, no, o sea, Él sigue siendo Dios, ¿sabes? O sea, a pesar de la circunstancia, Él sigue siendo fiel y Él está ahí. Entonces, sí es difícil porque igual, bueno, no sé, en la escuela, ¿no? Los compañeros es como que te empiezan a hacer preguntas y a veces como que llegas a dudar, ¿no? Dices, oye, ¿qué tal que no? ¿Qué tal que sí? Pero una vez que te pones a pensar, dices, no, o sea, ¿cómo puedo llegar a dudar de Dios, ¿sabes? Cuando empiezas a leer la Biblia y ves todo lo que ha hecho Dios, es como de, wow, no puedo dudar de ti, de tu nombre, todos los milagros que hemos visto. Y a veces es feo porque como hijos de cristianos nos hemos acostumbrado a los milagros o así y dejamos como de creer. Cuando vemos un milagro decimos, es algo normal, pero dejamos de creer que fue Dios el que lo hizo y sí, eso es lo que yo he experimentado. Yo quiero decirle al auditorio que siempre de aquí para allá oramos. Los pastores oran por las personas que están enfermas, pero es muy raro que nos oren. A mí me pasó algo muy, muy chistoso porque precisamente estando aquí en Radio Cristiana, compartiendo en el auditorio, me llegó un mensaje donde íbamos a tener un evento en Coacalco precisamente. Iba a venir un evangelista, nos juntamos 2 iglesias, es para llevar el reino de Dios. El Señor quiere mostrarse a todos. Y me llama mucho la atención porque una de las personas que escuchó en Radio Cristiana me manda un mensaje, pero me pregunta, ¿usted cree que yo pueda ser sanada? Desde ese momento está llevando la incredulidad. Desde ese momento está dudando la persona. Y yo le dije, bueno, pues es que tú tienes que creerlo antes de que tú estés pensando eso. No tienes que dudarlo. Dice pues la palabra, un texto bíblico en Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es cosa seria. Porque tenemos que primero creerlo antes que verlo. Hace un rato Samuel nos estaba compartiendo, nos estaba diciendo, no importa lo que veamos, sino lo que estamos creyendo. Me toca mucho para todos los que nos están escuchando. Ahorita vamos a ir a un corte, yo les sigo invitando, porque ahorita voy a dar un pequeño testimonio en el siguiente segmento, donde hubo una muestra grande de incredulidad de las personas. Yo soy el pastor Víctor Castelo, nos encontramos ubicados en la calle Primavera, Manzana 6, lote 2, en la colonia Sierra de Guadalupe, Tultitlán, Estado de México. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Dios te bendice, amigo, no le cambies. Hoy quiero agradecerte, oh Señor, por tu vida que a mi vida me dio. Quiero levantar mi rostro a ti cuando me alumbra el sol brillante. Quiero acordarme hoy de ti. Me creaste y fuerza tengo hoy. Antes de que el día malo venga y años donde no hay felicidad. Antes que oscurezca el sol, la luna y las estrellas, y antes de que tras la lluvia las nubes vayan, quiero acordarme hoy de ti. Hoy, cuando mis ojos pueden ver y que mi voz puede oírse, que puedo correr sin tropezar y no temo a las alturas. Quiero acordarme hoy de ti. Me creaste y fuerza tengo hoy. Antes de que el día malo venga y años donde no hay felicidad. Antes que se quiebre la cadena de
plata y el cuenco de oro, y junto a la fuente se rompa el cántaro, la rueda. Quiero acordarme hoy de ti. La luna y las estrellas, y antes de que tras la lluvia las nubes vayan, antes que se quiebre la cadena de plata y el cuenco de oro, y junto a la fuente se rompa el cántaro, la rueda. Quiero acordarme hoy de ti. Quiero acordarme hoy de ti. Somos Plenitud de Vida, servicio de enfermerías, cuidadoras, terapias físicas y auxiliares de enfermería a domicilio. Estamos comprometidos a brindar un servicio de cuidados especializados encaminados a mantener la calidad de vida del paciente durante una enfermedad reciente, transitorial y terminal. En Plenitud de Vida contamos con la modalidad de planes de prepago, servicio por día, planes mensuales y home care, brindando un servicio confiable, responsable, profesional y comprometido. Llámanos al 55 59 94 78 90, 55 59 94 78 90, móvil 55 38 48 21 49, 55 38 48 21 49, válido para el Estado de México, Ciudad de México y el Estado de Morelos. Radio Cristiana en línea, música que te da paz. Visita nuestra página web www.radiocristianaenlinea.com. Dios te ama. Tú no eras así. Querías hasta ayudarme a pasar el charquito y ahora que es laguna me avientas. Ay, tú no pones disciplina. Te quedarás sola con tus hijos. A ti todo se te olvida. Eres un necio. Pues mira quién lo está diciendo. Ay, Dios mío, ¿ya qué hago? Momento, la palabra de Dios dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil, y asimismo, vosotras mujeres, amad a vuestros maridos. Es por eso que te esperamos en Matrimonios para Siempre, de 7 a 8, todos los sábados. Arturo Sánchez y Tere Vite, aquí en Radio Cristiana en línea. Retransmisiones martes y jueves a las 9 p.m. Pude mirar. Continuamos, yo soy el pastor Víctor Castelo y estamos en Camino a la Verdad. Mira, me llama mucho la atención porque hubo una vez donde estábamos congregados, llegó una persona a pedirnos ayuda. ¿Ayuda por qué? Por lo que pasa es que nuestro pastor en otra iglesia, no voy a decir nombres, ya tiene 2 días orando por una persona que tiene una posesión satánica y solamente se está riendo, se está burlando de él. Estábamos llegando y lo primero que me dijo el Espíritu Santo, ¿sabes qué, Víctor? Pídele al pastor que está ahí que se salga. Wow, me llamó mucho la atención. Empezamos a orar y en el nombre de Cristo Jesús salió. No se complicó tanto. La palabra de Dios nos asienta mucho que al que cree todo le es posible. Samuel, ¿qué nos puedes hablar a través de la palabra de Dios, amigo? Quisiera dirigirme precisamente a nosotros que hemos abrazado la fe, a nosotros que hemos creído en el sacrificio del Señor Jesús. Me refiero a todos aquellos que hemos sido partícipes de esta obra.
redentora del Señor Jesús. Quiero dirigirme a los hijos de Dios, a los cristianos. Probablemente desde un púlpito, desde una clase o incluso detrás de este micrófono, resultaría sencillo hablar acerca de fe y de no dudar y de no claudicar y de tomar una promesa. Y yo sé, muchas ocasiones hemos estado sentados en una congregación, en una banca, en una silla, y hemos estado escuchando testimonios, hemos estado escuchando pastores, evangelistas, hemos estado escuchando mucha gente hablándonos acerca de fe y de que esta no falte en nuestra vida, ¿verdad? Que no dudemos. Sin embargo, es normal hasta cierto punto que dudemos. Es normal que nosotros tengamos dudas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en el cual está regido por lo que vemos, por lo que se mueve a nuestro alrededor. Nosotros tenemos 5 sentidos y a través de ellos percibimos lo que sucede a nuestro alrededor. Y es importante porque además de tener estos 5 sentidos, nosotros mismos reaccionamos a través de estos 5 sentidos. Nosotros tenemos una reacción de acuerdo a lo que vemos, tenemos una reacción distinta de acuerdo a lo que oímos, tenemos una reacción distinta aquello de lo que tocamos, en fin. Y en base a esa reacción es en la que actuamos. Sin embargo, yo quiero poner un ejemplo muy claro en la palabra del Señor, en el cual se nos habla acerca de la fe y cuando esta falta. Quiero referirme a la muerte de Lázaro. En Juan capítulo 11, a partir del versículo 1, se empieza a registrar esta historia acerca de la muerte de Lázaro. Lázaro muere, el Señor Jesús se entera, sin embargo, él decide quedarse en la ciudad en la que estaba predicando 2 días más. Después regresa al lugar donde había muerto Lázaro y empieza a tener una serie de conversaciones con Marta y con María, ustedes las conocen. Sin embargo, yo quiero tocar un par de versículos para después explicar un poco, y espero que a través del Espíritu Santo el Señor pueda hablar a quienes nos están escuchando y podamos encontrar esperanza en el Hijo de Dios. No hay nadie más que nos pueda ayudar, no hay nadie más que nos pueda fortalecer. Es su gracia, es su amor, es su misericordia, y quiero comenzar a leer. En Juan capítulo 11, versículo 38, dice: el Señor Jesús, profundamente conmovido por la muerte de Lázaro, vino al sepulcro, y este sepulcro era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Y mira lo que hace el Señor Jesús. Lo primero que le dice a Marta, a María y a los que estaban rodeando, incluso a los discípulos que le iban acompañando, en el versículo 39 dice: Jesús, quiten la piedra. Quita la piedra, es decir, quita tu incredulidad, quita tu duda, cierra tus ojos al noticiario. No digo que no veamos noticias, pero no le creas a las noticias. Cierra tus ojos a lo que estás leyendo en el periódico. No quiere decir que sean mentiras, sin embargo, cierra tus ojos, cierra tu vista a lo que te están diciendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tenemos al Señor, que es el Rey de Reyes y que va delante de nosotros. Tenemos al autor y consumador de nuestra fe. Amén. Entonces el Señor lo que nos dice como una orden, porque no pide permiso, no lo pide ni siquiera, es un enunciado imperativo, es una orden. El Señor en el versículo 39 dice: quita la piedra, quita esa incredulidad, quita esa duda, quita eso que está alimentando tu incredulidad. El hecho de estar pensando en tu problema, el hecho de estar pensando en esa necesidad, es una piedra que a veces estorba el hecho de que el Señor empiece a manifestar su poder en tu vida. Ya está escrito. Si tú lees versículos antes, en el capítulo 11, el Señor le dice en el versículo 4, dice: esta enfermedad, y ustedes lo han leído, estoy seguro, esta enfermedad no es para muerte. El Señor ya sabía, y esto lo estaba diciendo el Señor lejos, ni siquiera estaba cerca de Marta y María. ¿A qué voy con esto? Debemos estar conscientes de que el Señor, ahí, al lado del trono del Padre, Él está actuando. Él está obrando, Él está maquinando, Él tiene la autoridad, Él tiene el dominio, y Él está moviendo todo para que nuestra bendición llegue. ¿Cuándo? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Si supiéramos, pues bueno, no. Si supiéramos el tiempo, no se llamaría fe, ¿cierto? Cierto. Se llamaría contrato, se llamaría de alguna otra forma. Sin embargo, el Señor dice: yo ya lo dije, esta enfermedad no es para muerte, este problema no es para derribarte, esta situación no es para que te duela, esta situación es para que creas en mí, para que tengas confianza en mí. Después el Señor les dice: quita la piedra. Y una vez que esta piedra es removida, el Señor Jesús en el versículo 40
dice una palabra que yo quisiera que el auditorio se quedara con ella y aún aplica para nosotros. En el versículo 40 dice, Jesús le dijo a esta mujer, a manera de pregunta, le dice el Señor, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Solo quita la piedra. Solo quita la piedra. Solo debes tener tus ojos en el autor y consumador de la fe, que es el Señor Jesús, como Moisés hizo, y la Biblia lo registra. Moisés dijo que caminaba, se movía, como viendo ¿a quién? Al invisible, al quien no vemos, a quien no podemos ver, sin embargo sabemos que Él está ahí. De hecho, lo que dice Hebreos 11 es que nos debemos acercar como creyendo que Él es, que le hay, que existe, que podemos tener comunión en Él. Entonces esta palabra es la que yo quisiera que nuestro auditorio y aún nosotros mismos, que ya la hemos leído en repetidas ocasiones, la atesoráramos en nuestro corazón, porque es más que un regaño, más que un juicio. El Señor no está haciendo esta pregunta para que duela o para tocar la herida, sino está tratando de consolar nuestro corazón y de darnos ánimo. Está tratando con esta pregunta de hacernos reflexionar acerca de esta misma pregunta, es decir, de nuestra fe. La pregunta es, ¿no te he dicho? Es decir, yo te he hablado. Tú me has escuchado, tú te has acercado y yo estoy al pendiente de ti. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? No solo veremos resuelto nuestro problema, veremos la gloria de Dios. Gloria a Dios. No solo veremos sano en esta enfermedad, no solo veremos la provisión, la bendición, lo que le estemos pidiendo, sino que veremos a través de esa obra la gloria de Dios. Qué tremendo. Esa es la palabra fresca de nuestro Dios a su pueblo. Pero Indira, directamente nuestro auditorio que es creyente, que asiste a las iglesias, puede dudar, puede tener problemas, puede haber incredulidad inclusive. ¿Tú tendrías algún testimonio que hayas visto notable sobre algunos hermanos en Cristo Jesús que han dudado en su corazón de alguna promesa de parte de Dios? Sí, fíjate que me ha tocado platicar con mujeres que se acercan a pedir consejería al respecto de creer a la oración, de creer que Dios va a contestar lo que ellas están pidiendo. Y el mismo día me llama la chica y me dice, ¿sabes qué? Ahora estoy peor. Y le digo, es que ¿sabes qué? Tienes que pagar el proceso. Eso es estar en la presencia de Dios. Muchas veces creemos también que la oración es como magia. Tronamos los dedos y no, el Señor es soberano, pero por supuesto que nos toca a nosotros hacer una parte. Entonces seguimos orando todo ese día, la chica y yo, y por la noche me dice, wow, ¿sabes qué? Era cierto. Solamente tenía, como dice la palabra de Dios, callar. Calla y espera que Dios actúe. Y eso fue lo que ella hizo. Y a través de los días le he seguido preguntando, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Y me dice, ¿sabes qué? Bien, tal vez yo no podía, en mi visión, no podía imaginarme lo que Dios iba a hacer. Pero ahora que lo veo desde el otro lado y digo, ay, ojalá me hubiera esperado, antes hubiera escuchado lo que Dios me estaba diciendo. Porque lo que estoy viendo ahora rebasa mi límite, rebasa lo que yo incluso a veces lo que le había pedido. Y entonces es muy bello ver cuando tú compruebas que el Señor está cumpliendo y cuando tú compruebas que a pesar también de ti mismo, de ti misma, el Señor va a actuar y el Señor va a hacer aquello que te prometió. ¿Sabes una cosa? También en la iglesia es muy triste notar que hay gente que duda también de escuchar a Dios. A veces dicen, ¿es cierto que Dios me habla? ¿Es cierto que pude escuchar la voz de Dios? ¿Es cierto? Y es triste, te digo, ¿por qué? Porque efectivamente, así como yo estoy respirando, así como tú estás aquí, como todos estamos aquí, Dios está vivo. Amén. Y si Él está vivo, existe. Claro. Y bueno, es un tema más complicado, pero lo que quiero decir es, a veces el mundo, a veces afuera, por eso te decía que importante es no contaminarnos con lo que dice el mundo. Afuera dicen, wow, y cometió este delito, esta persona cometió aquel acto porque escuchó voces en su cabecita que le decían, mata, o asesínate, o quítate la vida, o comete esto. Y ellos dicen, sí, pobre, incluso hasta los magistrados, los jueces, les dan una oportunidad o los llevan a un hospital psiquiátrico porque dicen, sí es cierto, escuchó algo en su cabeza y es válido, pero cuando alguien dice por el contrario, ¿sabes que Dios me está hablando? ¿Qué te dicen? Ah, no eres un fanático. ¿Por qué es más fácil creer que una persona puede escuchar voces en su interior que no son de Dios y que los llevan a cometer algo equivocado, incluso hasta poner en peligro su propia vida? Dios nunca haría eso.
Pero en cambio cuando dices, sabes que he escuchado a Dios, Dios me dice esto, el Espíritu Santo muy fuertemente me está diciendo, deja de hacer esto, o más bien actúa en esta dirección. Entonces debería ser más sencillo para la iglesia actuar así. Pero ¿sabes cuál es la respuesta? Estar estudiando la palabra, pegados ahí, porque a veces decimos, ok, voy a creer que Dios me está hablando. ¿Cómo lo filtro? ¿Cómo sé que es verdad? Con la palabra de Dios. Si tú te das el tiempo de estudiar, si nos damos tiempo para muchas otras cosas, esto es prioritario, es importante. Creerle a Dios, creerle a su palabra, estudiarla, tener tiempo también en familia, compartirle a los hijos. ¿Sabes que Dios ha hecho esto conmigo? ¿Recuerdas que antes estábamos en esta situación? Tú al principio nos presentaste así, como una familia de fe, y la verdad te podemos decir, si nos dieras la oportunidad, cómo Dios nos ha movido en áreas muy delicadas y nos ha dicho, solo ten fe, solo mantente creyendo, y así lo hemos hecho. Incluso yo te puedo decir, si me lo permites, mi mamá me ha dicho, sabes que yo quiero tener tu fe, y yo le he respondido, yo quiero tener la fe de Jesucristo, porque la palabra de Dios así decía, cuando te falla tu fe, la fe de Jesucristo entra en acción. Y eso es maravilloso de parte de Dios, porque no solamente tenemos un abogado, un redentor, un amigo que sabía que ibas a fallar en la fe, pero cuando tú te apegas a Él, cuando tú entras en oración, cuando le confiesas todo, cuando le adoras, cuando le amas, cuando no te separas de Él, Él hace todo por ti, incluso la fe, hace acrecentar tu fe, porque a veces batallamos mucho en la iglesia. Tu pregunta era esa, ¿en la iglesia pasa? Sí pasa. ¿Por qué? Porque nos desviamos, porque nos enfriamos, porque dejamos de ejercitar nuestro sentido, sobre todo en la fe. ¿Qué es la fe? Es creerte a pesar de todo. Es que yo estoy escuchando o estoy sintiendo este malestar, pero te estoy creyendo por eso que te decía. A veces la gente dice, tú puedes controlar con tu mente cosas, eso no es bíblico. Pero entonces, ¿por qué no puedes controlar tus sentidos para decir, va a prevalecer mi fe? Primero voy a creer. ¿Sí me explica? Claro. Entonces, totalmente. Es importante que mujeres, hombres, mujeres casadas, mujeres solteras, jóvenes, estemos siempre insistiendo en creer, en persistir en la fe. Qué tremendo. Yo estoy escuchando dos cosas diferentes, pero algo en común me llama la atención. Hay tiempos. ¿Sí? Hay veces que pasan cosas instantáneas, pero el Señor tiene sus tiempos. Yo quiero dirigirme a ti, Isaac, amigo. Mira, bien importante. Estamos en el mundo. No es nada más estar en la iglesia. Salimos y estamos rodeados de compañeros en la escuela. ¿Han atacado tu fe? ¿Han atacado el que tú creas en Dios algunos compañeros que tú tienes? No, sinceramente no. Que lo hagan en mala onda, que vayan directo conmigo, no. Pero sí, ese es un tema muy importante. ¿Por qué? Yo estoy seguro de que la fe tiene que ser enseñada y tiene que ser contagiada. ¿Cómo? Yo, por ejemplo, tengo una materia en la escuela que se llama liderazgo estratégico, y en uno de los temas veíamos lo que es la inteligencia emocional. Como lo comentaba mi mamá, tenemos una parte en el cerebro que es la emocional, que es la fuerte, la que primero reacciona y la que manda señales, a la segunda parte, que es la parte racional, la cual puede detectar esas señales, bajarlas o incrementarlas. Como ella decía, nosotros tenemos la capacidad de creer o de tener la fe, pero ¿qué pasa con un niño o con un joven, con un adolescente? Él no sabe, él no tiene todavía ese nivel de inteligencia emocional, y es nuestro trabajo, o bueno, el trabajo de los padres, enseñarles. Un ejemplo es mi escuela, la cual 70-80% de los alumnos son hijos de cristianos. Repito, hijos de cristianos. Un amigo, por ejemplo, quería ser novio de una cristiana y me decía, mira, Isaac, yo le pedí que fuera mi novia y me dijo que no podemos porque somos de diferente religión, pero ahí te va. Mi papá es budista, mi mamá es católica, se aman y les va bien en la vida, todo bien. Y los papás de esa niña cristiana son cristianos y se están divorciando. Entonces ahí... hay cortocircuito, ¿no? Entonces yo creo que un punto muy importante es que los padres
tienen que enseñarle fe a sus hijos. No es simplemente soltarlos, es enseñarles y darles el ejemplo, como dice la Biblia, que si no hay acción, no hay fe. Sin obras, la fe es muerta. Claro. Entonces creo que tenemos que enseñar la fe con nuestro ejemplo también. Totalmente tienes la razón. Y yo quiero referirme a ti, Becky, bien rápido, porque creo que nos pasamos un poquito. Quiero que seas bien directa y que nos digas, ¿sabes qué? ¿A ti te han atacado por tu fe que tú tienes en la escuela? Sí, me pasó una vez, estábamos en clase y un compañero empezó a hablar acerca que es muy tonto, que bueno, así lo expresaba él, ¿no? Que cómo Dios pudo haber creado la tierra y cómo y que no sé qué, y ahí entré yo, ¿no? O sea, entró como mi celo por la palabra y le empecé a decir, ¿sabes qué? A mí se me hace más tonto que tú no creas que así fue, o sea, que todo fue así por accidente, porque le dije, tu cuerpo, cuando estás enfermo, tu cuerpo trata de sanarte, ¿no? O sea, se me hace como muy ilógico que tú creas que de la nada todo tu cuerpo así funciona bien, solo así, de la nada. A mí se me hace más lógico que fue Dios el que te creó, y empezamos a tener como una larga discusión y sí, me empezó a atacar como, y me empezó a hacer millones de preguntas, ¿no? Y ya después pues seguimos en la clase y todo, y de ahí se empezaba a burlar, o sea, empezaba a decir como comentarios, ¿no? Tal vez no directos, o sea, directamente, pero sí eran como indirectos, ¿sabes? Y yo como que ya no le decía nada, ¿no? Yo como que, X. Y si me preguntaba una amiga, oye, ¿no te enoja, no te molesta? Y yo le decía, sí, pero dentro de mí yo sé quién es Dios. Para mí yo tengo bien claro quién es Dios, qué es lo que ha hecho y aún lo que sigue haciendo, ¿sabes? Entonces, mientras él diga esos comentarios, a mí no me importa. Yo sé quién es Dios y eso creo que es muy importante, ¿no? Mientras uno sepa, para mí, quién es Dios, no importa lo que las demás personas puedan decir. Gloria a Dios en las alturas. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Esto es Camino a la Verdad. Dios te bendiga mucho. Escuchas Radio Cristiana en Línea. Música que te da paz. www.radiocristianaenlinea.com. Transmitiendo las 24 horas del día y los 365 días del año. La palabra, el gozo, la paz y el amor de Dios. Radio Cristiana en Línea. Encuéntranos también en TuneIn como Radio Cristiana en Línea y en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Radio Cristiana en Línea. Música que te da paz. Todo lo que tengo es por tu gracia y tu fidelidad. Nada se te escapa. Me diste gozo, me diste paz. Eres mi alimento, con tu palabra me das vida. Me has acostumbrado a vivir mejor la vida. Eres mi sustento, eres todo lo que yo había soñado. Siempre viviré a tu lado. Eres mi sustento, eres todo lo que yo había anhelado. Siempre viviré a tu lado. Oh, 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 yeah. Oh, 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 yeah. Al mirar mi entorno, con lo que creaste me haces feliz. ¿Cómo no he de estarlo? Si eres mi Dios, eres mi amigo. Cada día que pasa, sé que siempre estarás conmigo. Como ofrenda de amor, te doy toda mi vida. Eres mi sustento, eres todo lo que yo había soñado. Siempre viviré a tu lado. Eres mi sustento, eres todo lo que yo había anhelado. Siempre viviré a tu lado.
Estás escuchando Radio Cristiana en Línea. Síguenos en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Música que te da paz. Continuamos, este es Camino a la Verdad y yo quiero ceder directamente el testimonio que nos tiene mi amigo Samuel. Adelante, Samuel, háblanos. Es un testimonio, gracias pastor, es un testimonio que no habla mucho de mi fe, porque en ese momento yo no usaba un nivel de fe tan grande. De hecho, estaba yo aprendiendo acerca de la fe. Sin embargo, el Señor me habló y me demostró su amor, su gracia, su poder. No estoy hablando que no debamos tener fe, no, por supuesto, porque esto comenzó a detonar no solo en mi vida, sino en la de mi esposa, estoy seguro, un nivel de fe, tal vez pequeño, pero que iba creciendo. Yo trabajé muchos años como mesero. Antes de casarme con mi esposa, yo era mesero. Todavía cuando nos casamos, yo tenía ese oficio. Y era un oficio que me gustaba, debo decirlo honestamente, me gustaba. Mi hermano y yo trabajamos en eso por muchos años. Sin embargo, cuando empiezas a escuchar acerca de la palabra del Señor, te das cuenta de que no es un lugar tan agradable ese ambiente en el cual te desenvuelves como mesero. Sí. Para empezar, pues hay que trasnochar. Todo el tiempo es estar desvelado, es estar ofreciendo bebida a la gente, además de comida, pero realmente tu trabajo es ofrecerle a la gente bebida. En una fiesta, en un banquete, incluso en algún otro lugar, en algún negocio que se dedique a vender bebidas alcohólicas. Pero era mi trabajo y yo estaba buscando además un trabajo. En alguna ocasión, un jueves, lo recuerdo muy bien, un jueves llegamos a un servicio en la congregación en la que en aquel entonces estábamos. Y terminando la reunión, el pastor se acercó conmigo y me dijo, ¿cómo estás? ¿Podemos platicar? Sí, por supuesto. Me metió a su oficina y comenzamos a platicar. De repente me hizo una pregunta y me dijo, oye, ¿y tu trabajo? ¿En qué trabajas? Él ya sabía en lo que yo trabajaba. Él tenía pleno conocimiento, nos había estado dando seguimiento a mi esposa y a mí. Y ella me dijo, y el pastor me preguntó, ¿en qué estás trabajando? Pues soy mesero, pastor. ¿Recuerdas que te había comentado? Ok. Eso fue el jueves, llegamos a casa, no oré, no le pedí a Dios. Pasó el viernes, me fui a trabajar como mesero, pero el sábado algo me dijo, yo ya tenía un evento, un servicio contratado para llevar a unos meseros. De hecho era la boda de la hermana de un amigo. Con mucho tiempo de anticipación nos había pedido a mi hermano y a mí que estuviéramos trabajando en la boda de su hermana. Pero yo sentí algo en mi corazón, de verdad, muy adentro, que me decía, no vayas. Yo decía, bueno, y la leche de mi hijo, porque ya había nacido mi hijo Isaac. Yo decía, y la leche de mi hijo, y los pañales, y ¿qué vamos a hacer? Sí, claro. Pero era insistente esa palabra dentro de mi corazón, ese pensamiento, no vayas. Y dije, está bien, no oré, no me arrodillé, que debía hacerlo. Ajá. Sin embargo, el Señor me estaba preparando y nos empieza a enseñar en cosas sencillas tal vez. Y no fui a trabajar. Es día que este amigo no me habla, precisamente porque no fui a la boda de su hermana. Pero, ¿sabes? Pasó el sábado, el domingo fuimos a la congregación, servimos al Señor durante todo el día, el domingo. Y el lunes, y digo, aquí está mi esposa, puede confirmar, el lunes a mediodía me hablan de una empresa en la cual trabajé por 15 años. Wow. Sin solicitarlo, sin estar ahí, sin hacer nada más allá de lo que el Señor ya había planeado para mí. ¿Me explico? Sí. No oré, debí orar. No ayuné, debí ayunar. No me arrodillé, debí hacerlo. Sin embargo, en función de lo que hemos aprendido y el Señor nos ha enseñado por medio de su palabra, lo que Él ha dicho se cumple. Amén. Aun cuando tú no creas, aun cuando tú seas la principal piedra o obstáculo para que no se cumpla, el Señor tiene un plan para nosotros. Entonces, ¿qué quiero decir con esto para concluir el testimonio? Créele,
Imagínate, sin orar, sin ayunar, sin leer, sin estar delante de la presencia del Señor, el Señor es bueno. Amén. Ahora imagínate cuando tú te metes en la presencia del Señor. No estoy diciendo que tus problemas se van a acabar. Estamos experimentando como familia desde hace 6 meses una situación complicada en familia y todavía la tenemos y estamos en esa situación. Sin embargo, el Señor ha hablado. Precisamente esta invitación que nos haces, pastor, parece que es una respuesta y parece que comenzamos a ver luz. Sin embargo, aunque tengamos aflicciones, el Señor promete estar ahí. Entonces, la invitación es a que le creas al Señor. El Señor está contigo y se cumple su palabra de que dice que antes de que tú le pidas, Él ya sabe lo que tú quieres y necesitas. Ajá, gloria a Dios, y eso es verdad. ¿Nos puedes platicar algo personal que te haya pasado? Sabes, a veces dudamos que la gente va a cambiar. Y yo recuerdo que hace tiempo uno de mis jefes era muy complicado, una persona muy dura en su corazón. Y yo oraba por él. Oraba y le decía, Señor, cámbialo. Es una persona muy difícil con nosotros los trabajadores. Llega a ser complicado trabajar con él. Por favor, yo te pido que toques su corazón. Y él cambia de escuela. Y yo dije, pues Señor, no se cumplió. ¿Dónde está mi fe? ¿Qué pasó con esta oración? 6 meses regresa a la escuela, porque yo trabajo en escuela. 6 meses después. Y antes de que llegara a la oficina, yo salí y en medio del patio de la escuela le digo, ¿está dispuesto ya a entregar su corazón a Dios? Y bajó su mirada y me dijo, todo. Quiero saber todo de Dios. Entonces, por eso te decía, a veces decimos, pero Señor, ¿dónde está lo que tú me prometiste? O ¿cuándo se va a cumplir? Y no es en tu tiempo, no es en tu forma. El Señor me mostraba que no era el tiempo en el cual yo lo exigía, porque era cuando el Señor se iba a manifestar a Él y se iba a glorificar. Sí. Entonces 6 meses después te digo, cambia. Yo dije, ya no lo voy a volver a ver. Ya no voy a tener la oportunidad de seguirle hablando, seguirle platicando las cosas de Dios. Pero el Señor lo hizo y fue maravilloso. Y también recuerdo, si me lo permites, cuando yo estaba embarazada de Becky, ya estaba en el quirófano. Mi esposo estaba muy angustiado afuera porque le daban un diagnóstico terrible. Entonces yo recuerdo que estando en la mesa de parto, comienzo a ponerme inquieta porque ya sabes, todos los médicos empiezan a correr, nadie te dice nada y uno quiere escuchar la voz de la bebé, ¿no? Y no era tanto ella la que corría peligro, yo no me había dado cuenta porque después de la anestesia y tan sedada, no me daba bien cuenta. Pero me pude percatar que era yo la que corría peligro. Entonces de repente comienzo a hablar al Señor. Porque te digo, pues casi sedada por la anestesia, pues no sabes bien, pero mi espíritu siempre he estado consciente que mi espíritu es el que está en contacto con el Espíritu Santo y eso es un precioso regalo de Dios. Entonces comencé a clamar al Señor. Señor, tú me dijiste que me ibas a dar una mujer, porque en casa, sabes, sufrimos mucho como mujeres. Somos 3 mujeres y mi mamá nos crió solitas, entonces teníamos una figura del hombre muy complicada, que era violencia siempre con un hombre, que era siempre agresión. Entonces yo le decía, Señor, pues dame una mujer que yo pueda educar en tu palabra, en tus principios y que no crezca con tanto miedo como yo crecí. Entonces estando ahí en la mesa de parto yo le decía, Señor, tú me dijiste que sí me ibas a dar una niña, que iba a ser Rebeca porque iba a ser hermosa delante de tu presencia. Entonces por favor ayúdame a disfrutarla, a verla crecer. Ya te imaginarás, a entregarla bien, que no se adelante a los tiempos, a entregarla bien en el altar. Y entonces el Señor me dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y entonces en ese momento todo se compuso, mis niveles Dios los reguló y pudimos salir las 2, gracias a Dios, bien juntas, porque a veces primero sale el bebé, después sale la mamá, nosotros no. Salimos juntas y de verdad yo te puedo decir que verla es la respuesta del Señor a esa fe. Y Señor, yo te creo. No creo lo que está pasando ahorita, la preeclampsia, todo lo que me hayan dicho. Sí. De verdad, yo te puedo creer a ti de que tú puedes regularlo todo y que lo vas a traer a bendición. Porque, insisto, yo tenía tanto un problema en educar a una niña en mi casa. Pasamos mucho esa situación. Recuerdo que mi hermana la mayor decía, yo no quiero una niña, yo no la quiero porque va a sufrir como nosotras.
Y yo al contrario decía, Señor, yo sé que tú tienes una respuesta. Yo sé que si tengo fe, tú vas a rescatar todas las mujeres de mis generaciones. Vas a quitar de todas nosotras ese padecer violencia, mi papá bebía mucho, hacía muchas cosas. Entonces fue muy tremendo para mí, pero también fue muy difícil confiar en un hombre. Y cuando el Señor me permite conocer a un hijo suyo, no te creas, fue maravilloso porque yo decía, no hay como estar con Dios, no hay como creerle a Dios, porque si tal vez el Señor no hubiera actuado, porque siempre lo hace, pero me refiero más bien si yo no hubiera correspondido a su llamado, te aseguro que estuviera en otra situación, casada con otra persona, no lo sé. Pero cuando me doy cuenta y cuando le pido a Dios que me muestre todo lo que ha hecho por mí por agradecimiento, entonces es cuando veo mi familia, mi hijo, mi hija. El niño el año pasado también sufrió una cirugía de nariz y estando allá adentro también nunca hemos padecido depresión alta, pero me dice el médico, no sé por qué se disparó la presión. Y yo decía, Señor, pues tú también nos diste un varoncito, desde el principio nos dijiste, se va a llamar así, quiero que lo eduquen así. Siempre ha sido el Señor muy específico en cómo hablarle a cada uno de ellos, cómo tratarlos a cada uno de ellos. Entonces cuando estaba allá adentro, justamente aquí enfrente en el Hospital Bicentenario, nosotros estábamos afuera, pues tuvimos que activar también la fe. Sí. Señor, yo te creo, tú nos dijiste, vas a tener un varoncito, va a ser la oportunidad también de redimirte como hombre, como mujer, como familia, porque el Señor nos ha hablado mucho a eso, a poner todo en orden, a ser muy, muy, muy sinceros con Él, con nuestra fe, también muy sinceros. Entonces, está aquí, gracias a Dios, está bien, ya puede respirar. ¿Qué te puedo decir? La próxima semana le van a confirmar su alta porque es sano por completo. Y eso es fe, es creerle al Señor antes de que las cosas pasen. Gloria a Dios. Isaac, háblanos, tu papi y tu mami ya hablaron. ¿Algo que te haya pasado para experimentar tu fe? Ok, algo que me haya sucedido. Bueno, creo que eso sería una pregunta muy difícil, la verdad. Sí. Como hablaba anteriormente sobre los padres enseñando la fe, yo nací siendo cristiano. Entonces, nunca he tenido duda de que existe Dios, pero sí ha habido duda de otras cosas, de las personas, de qué tengo que hacer, si estoy en el lugar correcto. De hecho, a Dios le gusta mucho que haya un poco de duda en nosotros, si no, no se activa la fe. Como el caso de Abraham, que Dios le dijo, salte de aquí a la tierra que yo te voy a mandar. Ahí no le dijo dónde, no le dijo cuánto se iba a tardar, no le dijo nada, solo dijo salte. No quería darle fechas, no quería darle una localización exacta, quería su fe, que él dijera, yo voy a seguir a Dios. Entonces, nunca he tenido ni problemas de fe, ni he tenido algo que pruebe mi fe sobre Dios, si Él existe, si está conmigo. De hecho, creo que todos los días es una confirmación. Yo, por ejemplo, soy ingeniero, y en ingeniería veo temas como astrofísica, astronomía, a lo mejor metafísica, y es un error muy común que se cree que la religión y la ciencia son fuerzas opuestas, cuando es todo lo contrario. Dios hizo todo. Dios hizo la ciencia, Dios hizo el espacio, Dios hizo la naturaleza, todo. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de personas muy inteligentes, Albert Einstein, Isaac Newton, ellos siempre estuvieron directamente de la mano de Dios. Y sus teorías, todo lo que ellos hablaban, lo hacían basados en Dios. Entonces, no me cabe en la cabeza vivir en un mundo que no cree en Dios. Qué tremendo. Y yo quiero nada más cerrar un poquito más rápido. Él viene de una generación que el Señor restaura, pero vienen generaciones mejores. Es lo que estamos viendo. Becky, ¿algún ejemplo que tú hayas tenido donde tu fe haya sido probada? Sí, bueno, tal vez mi ejemplo es muy básico, pero hace casi 5 años había querido ir a un evento Explosión Juvenil.
Y en ese entonces, bueno, yo tenía 12 años, ¿no? Y en ese entonces el pastor me había dicho que no, porque era muy pequeña, ¿no? Porque yo quería ir con los jóvenes y me dijo, no, eres muy pequeña, ¿no? Y yo dije, bueno. Pero bueno, nada más le dije, sí, está bien, pero dentro de mí yo estaba el por qué, ¿no? O sea, pero yo quiero ir. Entonces a partir desde esa vez yo había estado orando, yo cada vez que se acercaba a diciembre, porque siempre es en diciembre, lloraba, yo decía, Dios, por favor, que este año sí, ¿no? Y por ciertas cosas no podía ir, ¿no? Yo decía, Dios, yo sé que algún día, ¿no? Yo decía, algún día voy a ir y estaré ahí, y justo el año pasado yo dije, tal vez este año tampoco se va a poder. Y gracias a Dios el año pasado pudimos ir, de verdad fue de gran bendición. Y al estar ahí, Dios me dijo, por algo no te había yo dejado venir. Y lo entendí, yo dije, sí, tal vez sí estaba muy pequeña, ¿no? Tal vez me iba a dejar llevar porque decía, ay, wow, qué bonita la iluminación, qué bonito canta, ¿no? Tal vez yo me hubiera dejado llevar por eso en vez de prestar atención a lo que Dios quería hablar a mi corazón. Entonces... Pero sí, tal vez, insisto, mi ejemplo es muy básico, pero en todo ese tiempo yo creía, yo decía, sí, Dios, algún día. Y cuando estuve ahí, yo dije, era por esto Dios me hizo esperar 5 años y es eso, ¿no? También en nuestro proceso de creerle a Dios está eso, ¿no? El entender de que por algo Dios se tarda, por algo Dios no nos da las cosas al momento. Qué tremendo. Vamos a ir a un corte y regresando... Yo quiero hacer un planteamiento a la familia como tal, qué es lo que están viviendo, qué es lo que está pasando, porque siempre el Señor hace procesos y la fe sigue siendo probada porque el Señor quiere llevarnos a otros planos. Dios te bendiga mucho, seguimos en Radio Cristiana en Línea. Dios te bendiga. Somos Plenitud de Vida, servicio de enfermerías, cuidadoras, terapias físicas y auxiliares de enfermería a domicilio. Estamos comprometidos a brindar un servicio de cuidados especializados encaminados a mantener la calidad de vida del paciente durante una enfermedad reciente, transitorial y terminal. En Plenitud de Vida contamos con la modalidad de planes de prepago, servicio por día, planes mensuales y home care, brindando un servicio confiable, responsable, profesional y comprometido. Llámanos al 55 59 94 78 90, 55 59 94 78 90, móvil 55 38 48 21 49, 55 38 48 21 49, válido para el Estado de México, Ciudad de México y el Estado de Morelos.
nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Hola, soy Yolanda Reyes. Y Oscar Sánchez. Si estás buscando a tu ayuda idónea, tu alma gemela, o sigues en busca de ella, te invitamos a escuchar nuestro programa Destino o Elección, los sábados de 8 a 9. Y si te lo perdiste, puedes escucharlo en las retransmisiones martes y jueves a las 7 p.m. aquí en Radio Cristiana en línea. Que aprendieron a amar. Tú eres santo, solo tú eres santo, tú eres santo, Señor. Continuamos con Camino a la Verdad. Yo soy el pastor Víctor Castelo y nos encontramos ubicados en el Centro Cristiano Sierra. Está ubicado en la calle Primavera, Manzana 8, lote 6, Colonia Sierra de Guadalupe, Tultitlán, Estado de México. Llámanos 55 38 48 21 49 y también déjanos tu comentario. Cuando nos estés escuchando en línea, puedes hacer algún comentario. Tenemos próximamente temas nuevos, pero yo quiero referirme directamente con mi amigo Samuel. Samuel, yo quiero que hagamos el cierre. Esta es una familia de fe, Samuel, no me queda duda. Nuevas generaciones en Cristo Jesús. Yo siempre he presumido también a mi casa y digo, estos son mis frutos. Y me jacto por decirlo, y gracias a Dios por la vida de tus hijos. ¿Qué quiere hacer Dios con ustedes? ¿A dónde los quiere llevar, Samuel? Cuéntanos. Pues es una pregunta que yo mismo me estoy haciendo en este momento. Están sucediendo cosas en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, que aun cuando son adversas, aun cuando son complicadas, lejos de generar situaciones duras o ríspidas dentro de nosotros, al interior de la familia, creo que al contrario, el Señor ha encontrado la manera a través de esta situación de unirnos, de generar en cada uno de nosotros una dependencia mayor de Él, una disposición para sus cosas, para sus asuntos mayor. No quiere decir que no hayamos tenido dicha disposición, sino que creo que ahora el Señor está utilizando este tiempo y esta situación por la cual estamos atravesando precisamente para llamar nuestra atención de una manera distinta. Lo había hecho, no tengo duda, lo había hecho, nos había hablado, nos había estado enviando señales, mensajes directos, muy claros. Sin embargo, a veces, y precisamente de lo que estamos hablando, de fe, de creer, de hacerlo, de atreverse, uno a veces pasa de largo los mensajes que le da el Señor. Sin embargo, en este tiempo, aun cuando no sé hacia dónde se dirige nuestra vida, lo que sí tengo claro es que nuestra vida está en las manos del Señor. Nuestro futuro está en sus manos. Ahora, más que nunca, creo que Él tiene un plan específico para nuestra vida, y aun cuando a mí no me lo ha revelado, durante estos 6 meses algo, y no es casualidad que estemos hablando de esto, algo que el Señor ha hablado a mi vida es acerca de eso, de la fe, y últimamente mi oración ha sido esa: Señor, no quiero saber qué va a pasar, solamente quiero hacer lo correcto.
Quiero que cada cosa que diga, cada decisión que tome sea correcta. No tomar decisiones aventuradas, como decía mi hijo, con una parte de mi cerebro, o reaccionando, o solamente por lo que veo. No, queremos hacer las cosas individualmente y como familia, como tú lo has planeado. No sabemos realmente lo que el Señor pida de nuestra vida, pero lo que sí estamos seguros es que el Señor está pidiendo eso precisamente, nuestra vida. Que podamos ofrecerle lo que Él nos ha dado, que podamos comenzar a dar un fruto distinto. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De qué manera? No lo sabemos, pero estoy seguro de que Él tiene un plan. Y quiero terminar precisamente con la palabra del Señor y no con mis pensamientos. Retomando Juan capítulo 11, lo que veíamos acerca de Marta y María, el Señor le pide, quita la piedra, despeja tus dudas. Y también quitar la piedra comienza a hacer lo que no hacías antes. Comienza a estar en intimidad conmigo, comienza a poner tu casa en orden, comienza a poner tu vida en orden, comienza a poner tu interior en orden. Y esto no quiere decir que estemos pecando deliberadamente, ni mucho menos, sino que hay situaciones que nosotros, dentro de cada uno de nosotros, debemos alinear a la voluntad de Dios. Y una vez que nosotros quitamos esa piedra, entonces el Señor comienza a actuar y nos dice, verás la gloria de Dios a través de lo que yo voy a hacer en tu vida, solo créeme. Y en el versículo 40 de Juan 11, el Señor hace precisamente esa pregunta, pero a manera de afirmación, como confirmando. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El versículo 41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, Lázaro, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, mira lo que dice, Padre, el mismo Señor Jesús se dirige a su Padre en oración y le dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Nuestra intercesión es importante, nuestra oración es importante, por supuesto. La oración y la intercesión que alguien, incluso aunque no te enteres, está haciendo por ti, por supuesto que es importante y abona. Sin embargo, aquí el Señor Jesús dice, Padre, te doy gracias por haberme oído, y podemos leer entre líneas acerca de esta situación. Es decir, el Señor Jesús está intercediendo frente al Padre por ti. Amén. Por tu necesidad, por tu sanidad, por lo que le estás pidiendo, aún por ese deseo que pudieras tener y que tú veas muy lejano. El Señor le da gracias al Padre antes de efectuar el milagro y le dice, Padre, gracias te doy porque tú ya me escuchaste a mí. Yo ya escuché las oraciones de mis hijos. De hecho, la palabra del Señor nos enseña que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús será hecho. Nosotros lo pedimos en el nombre de Jesús. Y mira lo que hace el Señor Jesús. Le dice a su Padre, Señor, gracias por haberme oído. Gracias porque yo estoy intercediendo por Marta y por María y porque tú me has oído. Gracias, Señor, porque yo oré por la resurrección de Lázaro y tú me has escuchado. Y ustedes conocen la historia. Tremendo. El Señor grita y le dice, Lázaro, sal fuera. Es importante que nosotros intercedamos, por supuesto. No hay otra razón en nuestra vida más allá de lo que el Señor nos pudiera pedir, sino interceder. Estar en comunión todo el tiempo con el Señor, estar pasando tiempo con Él, tratando de buscar su rostro, de buscar su presencia y de encontrarla obviamente y de vivir bajo su voluntad, aun cuando no la conozcamos. Aun cuando los planes no nos sean revelados. Ponía mi hijo el ejemplo de Abraham cuando el Señor le dice que saliera, y si el Señor le hubiera dado datos, detalles, no hubiera sido fe, ¿cierto? Claro. Hubiera sido un plan, un viaje bien planeado y bien programado. Sin embargo, el Señor le pone ahí como que sabor y le dice, solamente obedéceme, solamente sal. ¿Pero a dónde? ¿Cómo? Hazlo. Y el Señor eso quiere, ¿no? Una disposición. El creer también es una disposición. El creer es comenzar a actuar. El creer no es cruzarse de brazos y esperar a que el Señor obre y que de repente se abra el cielo y baje Él en un caballo blanco. Eso no va a suceder. Pero lo que sí va a suceder es que el Señor le va a dar gracias al Padre porque ha estado escuchando la intercesión que Él hace. Y esto es bíblico. La palabra del Señor dice que Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Mi oración es escuchada, pero también la oración del Señor Jesús que le está haciendo al Padre, esa intercesión por nosotros,
es más importante. Entonces, con eso quisiera cerrar. Si alguna de las personas que nos está escuchando está pasando por alguna situación complicada, cualquiera que ésta sea, yo te quiero decir que el Señor Jesús está intercediendo por ti. Él ya pagó en la cruz por nuestros pecados, por nuestros dolores. Él cargó con toda esa maldad y hoy día todavía se encuentra intercediendo por nosotros. Así es que no dejes de pedirle al Señor, no desmayes, no te canses, de verdad. Nosotros, insisto, estamos pasando por una situación difícil. Sin embargo, estamos aquí sirviendo al Señor, estamos haciendo su obra y esperando en su tiempo, esperando su respuesta, porque Él es fiel. Y al final sabemos que todos como familia, y aún tú que estás escuchando, vas a poder distinguir la voz del Señor cuando hable a tu vida y te diga tu oración ha sido escuchada. Qué tremendo. Amigo que me estás escuchando, que no conoces al Señor Jesucristo, que quisieras recibirlo con todo tu corazón, te voy a llevar de la mano. Solamente tienes que cerrar tus ojos. Yo te voy a indicar las palabras que tienes que repetir con tu boca. Cierra tus ojos y repite conmigo. Padre Celestial, delante de ti estoy. Me presento delante de ti sabiendo que tú me estás escuchando. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Me arrepiento de toda incredulidad. El no saber que tú existes. El haberte ofendido, el haber pecado delante de ti. Te pido perdón por todo esto. Me arrepiento de ello. Creo en este momento que Jesucristo murió por mí y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Te pido también que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues yo quiero empezar de este lado. Heréndira, vamos a cerrar. Yo quiero que les digas algo muy breve a nuestro auditorio. Adelante. Sí, gracias. Quiero decirles que el Señor no es complicado. Solamente abre tu corazón a Él, créele, acércate en oración, confiésale, platícale, pídele consejo de todo, porque Él de verdad no es complicado, es un Dios amoroso y tiene planes perfectos para cada uno de nosotros. Y muchas bendiciones. Gracias. Bendiciones. Adelante, Becky. Gracias. Joven, señorita que me estás escuchando y que acabas de hacer esta oración, no te apartes. No porque las circunstancias sean difíciles, no porque tal vez tus padres no conozcan a Dios, significa que esto va a ser difícil. Más bien fácil. Esto va a ser difícil, sí, tendrás pruebas, tendrás varias situaciones difíciles, pero Dios ahí está. En medio de tu prueba, en medio de tu situación, Dios sigue siendo fiel. Y no esperes a ser adulto para servir a Dios. Empieza a hacerlo ahora. Este es el momento en el que Dios te quiere conocer y gracias por escucharnos. Adelante, Isaac. Bueno, 2 últimos mensajes. Adelante. 1. Padres, pónganle atención a sus hijos. En serio, no capten, por favor, lo importante que son ustedes en sus vidas. Y tampoco es difícil, reitero que no es difícil. Dios es muchas cosas, Dios es guerrero, Dios es todo, pero lo más importante es que es padre. Y seguir su ejemplo nos hace aptos para enseñarle a los niños. Y 2, chavos jóvenes, no tengan miedo de equivocarse tampoco. A Dios le gusta que nos equivoquemos, que lo intentemos, porque cuando tocamos fondo, cuando estamos en un mal momento es cuando le llamamos a Él. Entonces, no tengan miedo de equivocarse, de qué voy a estudiar, de qué voy a hacer, porque Dios va a estar ahí para ustedes. Samuel, cerramos. Quiero cerrar con el libro de Job, capítulo 19, el versículo 25. En alguna ocasión el Señor me mostraba esta palabra, este versículo, y fui más profundo en él. El libro de Job, como muchos sabemos, es el libro más antiguo de la Biblia, el primero de los que se escribió. Es muy antiguo este libro, y lo menciono porque Job escribe unas palabras inspirado por el Espíritu Santo muchísimos años antes de que el Señor Jesús viniera a esta tierra. Y lo que escribe Job en el capítulo 19, versículo 25, dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Si Job, que vivió muchísimos años antes que el Señor Jesús
viniera a esta tierra, declaraba que su Redentor vive, nosotros que le hemos conocido y que le hemos aceptado, tanto más debemos hacerlo. Entonces quiero que te quedes con esta palabra, tú que nos estás escuchando, y puedes repetirla y puedes hacer y basar tu oración en esta palabra. Yo sé que mi Redentor vive, y obviamente nos referimos al Señor Jesús. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Que Dios te bendiga. Mis hermanos amados, nos retiramos, no sin antes de bendecirlos y decirles que nos estamos viendo la próxima semana. Hacemos la repetición en lo que es el martes, lo que es el jueves. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga a todos. Estás escuchando Radio Cristiana en Línea. Síguenos en Facebook como Radio Cristiana en Línea.